Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 186 en Conversando con Orfe. Me da muchísimo gusto que hoy se encuentre una gran invitada. La verdad es que, bueno, pues además que es muy carismática, bueno, la verdad muy preparada, muy profesional. Actualmente es social líder de Legal y Controversia Fiscal en SCAT, que es miembro o integrante, es una firma integrante de Andersen Global, pero además, bueno, pues es escritora, catedrática, expositora, ha trabajado en el sector público, es abogada de la Libre de Derecho, tiene sus especialidades en justicia fiscal, tiene todas las credenciales. Y entonces la verdad es que no es que yo luego pierda el tiempo de leer esos currículums así muy grandotes, pero pues me estoy perdiendo la oportunidad de aprenderle, de escucharle y por supuesto de reconocerle que para eso es este espacio, para que ella muy amablemente y gentilmente y muy generosamente nos aporte de todo lo que sabe, de todo lo que vive día a día, de todo lo que sufre en su profesión, y a toda nuestra comunidad Orfe, que estamos en todas las redes. Y bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy honrados y privilegiados de tener, pues por supuesto, a la maestra Julia Castillo, que, ay, pues este tema me encanta y creo que no hemos platicado de él. Y entonces yo cuando nos lo mandó dije, ay, está, la verdad es que sí me gusta mucho con este tema bueno, pues de entrada, pues todos estos ejemplos que nos puede dar ella con toda su experiencia, con todo su bagaje profesional, porque de estos gastos, ¿no? Estos gastos que por lo regular, no estoy generalizando, pero por lo regular, son los que el SAT comúnmente rechaza. Y entonces, bueno, pues, y pues que nos platique la maestra Julia, mi querida amiga, a ver, pues qué criterios han prevalecido para efectos de defendernos, más bien todo este tema constitucional, qué debemos cuidar en este tema de auditoría o un tema de prevención, de compliance, cómo lograr el sí, cómo hacerlo sí, cómo las empresas deben de no descuidar estos conceptos que seguramente generan mucha controversia, mucho rechazo, y por eso estamos aquí en Conversando con Orfe. Mi querida amiga, mi querida Julia, mi querida maestra, gracias por haber aceptado generosamente estar con nosotros aquí en Conversando con Orfe. A ver, platícanos, enséñanos, dinos, vamos a ver este tema que, ay, pues seguramente, pues la verdad es que yo cuando me lo propusiste, estos gastos de publicidad, promoción, mercadeo, y qué rol, qué papel es el que juega el contribuyente junto con la autoridad. Gracias, Julia, por estar aquí. Adelante, es tu casa. Al contrario, mi estimado Carlos, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada que nos demos unos minutos para conversar con todos los participantes en este tema que me parece que es muy interesante y el día a día, como bien lo comentas, y aprovecho además unos breves segundos para felicitarte por estos conversatorios que aportan una excelente calidad académica al medio y a la especialidad fiscal, así como al Instituto Orfe. Así que muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes platicando hoy este tema. Entonces, pues quiero dar una breve introducción para que todos nos pongamos a tono en la conversación y a partir de ahí, pues podamos platicar más del tema. Debo decir que pues una hora apenas si nos va a alcanzar y posiblemente nos van a quedar ahí puntos en el tintero y por esa razón pues me permití preparar una breve presentación que desde luego compartiremos también con todos los participantes que el instituto ya tiene en su poder y pues para abrir un poquito de boca, de discusión y entrar a la materia de lleno, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el tema está totalmente enfocado particularmente en la deducción en el impuesto sobre la renta. Y ahorita que nos queremos enfocar en eso, porque como ustedes saben, estos temas de la propaganda y la publicidad han generado además enormes discusiones en tres puntos relevantes, que es como con lo que me permití iniciar.
Recordemos que hay gran discusión a nivel de aplicación de tratados para el tema justamente, entre otros, de publicidad, pero que además en IVA, si es o no una exportación de servicios cuando está un residente en el extranjero involucrado, también hay una enorme discusión ahí. Entonces, el tema es tan amplio que pues en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en el punto 1, que es la deducción en el impuesto sobre la renta, que ya de por sí tiene mucho que decirse, pero que ustedes no pierdan de vista que alguna otra ocasión platicaremos de la aplicación de los tratados y qué pasa en el IVA, que si puede considerarse exportación de ciertos supuestos. Entonces, enfocándonos ya en la materia, particularmente la deducción del impuesto sobre la renta, o sea, ¿cómo está la discusión hoy por hoy con la autoridad? Si pensamos de manera amplia en los gastos de propaganda y publicidad, pues diríamos, lo primero que tenemos que pensar es en la estricta indispensabilidad del gasto, pues como cualquier otro de la ley del impuesto sobre la renta para ser deducibles. Y en muchos de los supuestos, digamos que si cumplimos con este perfil de analizar pues la vinculación que tiene con nuestra actividad, la necesidad de invertir en ese gasto, la vinculación con la generación del ingreso o con el desarrollo normal de las operaciones, pues es un gasto que va a sonar lógico y que la autoridad en términos generales pueda decir, ok. Pero donde empieza a agarrar sal y pimienta la conversación es particularmente cuando están involucrados dos tipos de sujetos. Un sujeto que se dedica a comercializar determinados productos, pero no es titular de una marca. Y por otra parte hay un sujeto que sí es titular de la marca, ¿no? Porque en ese caso la autoridad de varios años para acá ha tomado un criterio pues puntual y rígido en el sentido de decir, bueno, es que en ese caso, cuando hay un titular de la marca que es un tercero, y el que pretende deducir un gasto de publicidad o de propaganda no es el titular de una marca, pues en ese caso la autoridad dice, yo no estoy de acuerdo en que deduzcan ese gasto, ¿no? Y entonces dice la autoridad, para mí en ese supuesto, como no eres dueño de la marca, tú no puedes deducir un gasto de publicidad. Y la razón esencial de la autoridad es, no lo puedes deducir porque esos gastos de publicidad que tú vas a hacer son en última instancia en beneficio del dueño de la marca, no para ti. Y entonces a partir de ahí pues entra toda una disertación y polémica con la autoridad. Dice, bueno, pues sí, indirectamente te generan ventas, pero la última razón de todos esos gastos, el máximo beneficio lo va a tener el titular de la marca. Ya sea que tengas un contrato de licencia para explotar la marca o tengas un contrato donde pagues regalías o aunque no las pagues. Y a partir de ahí hay una gran polémica con la autoridad en este tipo de contratos donde se genera toda esta disertación, ¿no? Entonces, pues es lo que queremos platicar hoy de este tema, ¿no? Porque pues la autoridad Oye, ya sabemos que, bueno, tú le invertirías a una marca que no es tuya. Bueno, pues depende si me genera ingresos, utilidades, ¿no? Creo yo, ¿no? totalmente, totalmente, Carlos. Y es que el tema me parece que no puede verse en blanco y negro, que creo que es una primera parte que todos tenemos que tener en la mira, ¿no? Si pensamos, déjenme pensar un ejemplo, pues, muy común de una marca que puede ser muy común, ¿no? Imagínense las marcas de las hamburguesas, que sabemos que hay muchas muy conocidas, ¿no? Pues esos modelos de operación, normalmente como funcionan en muchos países, es que una persona pues celebra un contrato para tener una franquicia y poder establecer su negocio de esa manera. Y claro, no va a ser el dueño de la marca, pero imagínense que si yo decido participar en ese giro y voy a ser franquiciataria y voy arrancando, seguramente voy a querer poner un espectacular, ¿no? Para decir, oigan, ya estoy Ujú, aquí en esta zona y tengo esta ujú. promoción, no hago esto, aquello. Y la autoridad dice, no, así a rajatabla, ¿no? Ese es un gasto de publicidad. ¿A ti en qué te va a beneficiar? Pues, ¿cómo que en qué me va a beneficiar? Es lógico que lo que quiero es pues, que sepan que aquí está este establecimiento, que en esta zona sur de la ciudad no estaba y ahora ya está, ¿no? Entonces, no puede ser, me parece, una afirmación tan a rajatabla para decir, todo supuesto en el que no seas titular de una marca, ya, en automático, tú no puedes deducirlo, ¿no? Entonces, pues me parece que es un tema muy interesante donde Ujú. pues, todos tenemos Sí. mucho que decir al respecto, ¿no? Veo por aquí algún comentario que, desde luego, quien tenga toda la intención de participar, por favor, háganos saber. Y veo por acá algún comentario que nos comparte Rubén y nos dice, oye, pues prácticamente así funcionan todas las subsidiarias, ¿no? Entonces, el riesgo fiscal es inmenso y es verdad, ese es justo el tema.
que hay que estar discutiendo. Yo puedo compartir en los casos que me ha tocado ver que la realidad es que hoy la autoridad tiene esta postura y no es reciente, ya tiene muchos años. Entonces, cada vez que la autoridad voltea a ver un gasto de publicidad que tenemos, pues tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo vamos a contestar, bajo qué perspectiva le vamos a dar, para que entonces, pues justamente podamos hacer estas diferencias de donde la autoridad ve una posición a rajatabla y decir, oye, pues no va por ahí, ¿no? Entonces, pues si recordamos estos principios que se están perdiendo de vista en esta discusión, es bien importante que los traigamos a colación en el caso, ¿no? Porque la regla general de estricta indispensabilidad, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, que ya tiene muchos años, dice, oye, pues hay que analizar la directa relación que tenga con la actividad de la empresa, si son necesarios para alcanzar los fines o su desarrollo, y si de verdad de no producirse este gasto se puede afectar o entorpecer el normal funcionamiento de la actividad. La propia Suprema Corte ha reconocido desde hace muchos años que es un análisis casuístico, no se puede hacer una generalización, y por eso esta frase que por muchísimos años ha prevalecido en la ley de que sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, ¿no? Entonces no puede generalizarse o decirse es esta fórmula, es estos requisitos, es de esta manera. Cada caso en particular tiene que ser analizado acorde. Entonces, si eso lo combinamos con otro principio que tiene de antaño, ¿no? Y que a veces la autoridad puede llegar a perder de vista, pues es el principio de constitucionalidad de proporcionalidad tributaria. Cada quien tiene que contribuir conforme a su capacidad contributiva. Y en esa medida, la capacidad contributiva en el impuesto sobre la renta, particularmente en el tema de deducciones, la Suprema Corte lo ha reconocido desde hace muchos años bajo la figura de las deducciones estructurales. Recordemos que ha dicho, pues es que hay deducciones que no quedan a la potestad de la autoridad o del legislador otorgarlas o no. Son necesarias, son inherentes a la actividad. Entonces, no es que el legislador te otorgue una potestad y no te dé como un beneficio, es que necesariamente tendrían que reconocerse porque de otra manera el contribuyente no estaría pagando conforme a su capacidad contributiva, ¿no? Entonces, cuando aplicamos todos estos conceptos en el caso concreto, en la práctica hemos visto algunos casos aislados, que ahorita les voy a compartir algunas tesis, donde sí la autoridad empieza a hacer el tribunal sobre todo empieza a hacer estas diferencias o reconocimiento de estas distinciones de, bueno, pues sí, en este caso, en función de lo que se dedica el contribuyente, en función de su objeto social, pues sí hay una indispensabilidad a pesar de que no sea titular de una marca, ¿no? O a pesar de que genere un gasto de publicidad. Entonces, todos estos elementos que son, pues, principios de antaño que tenemos en el derecho fiscal, pues hay que aplicarlos en este tema tan controversial, donde pues la autoridad nos ha dejado ver una postura como una regla general, ¿no? Y muy vinculado, digamos, cuando ya lo pensamos de cara a que nos llegue una auditoría y que la autoridad quiera empezar a cuestionarnos esto, pues justamente va con el tema de materialidad. Pero antes de irme a esa parte, pues quisiera verificar acá que tenemos otro comentario, déjenme verlo. Pues también nos comenta Ricardo, ¿no? Dice, oye, es que no están dejando ingresar, hay gente que perdónenme, no, hay una Sí, sí. observación. Yo dije, el SAT no está dejando ingresar, Perdón, tiene razón. Humbertito, chécalo, Humberto, por favor, para que Julia no se distraiga Sí, don Carlos, lo estamos checando a ver qué pasa. a Yo la dije, no, maestra. como que el SAT no nos Síguele, deja ir, no nos deja ingresar. síguele, Julia, por favor, ahorita lo resolvemos seguro. Sí, gracias por avisarnos, Ricardo. Ahorita se resuelven los problemas informáticos. Entonces, déjenme Oye, regresar. fíjate que mi papá decía que lo primero que las empresas cortaban cuando les iba mal uno de los conceptos eran la publicidad y la capacitación. O sea, de antaño mi papá decía es que las empresas cuando les va mal cortan publicidad, cortan capacitación. Oye, pero si quiero que me vaya bien y me está yendo bien, lo haría al revés, o sea, le apostaría a meterle publicidad para que me fuera mejor, para que me vaya mejor. Fíjate, Claro, es una muy buena reflexión porque aparte atiende ¿no? totalmente las finalidades comerciales, ¿no? Déjenme pensar, nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a la asesoría, que puede ser un giro donde dirían, bueno, pues tal vez la publicidad está más lejos, para nada, ¿no? Si de pronto en mi despacho decidiéramos invertir en marketing, en estos gastos de publicidad,
pues por supuesto que y nos ayudan a generar ingresos, nos ayudan a llegar a mayores mercados, a ofrecer más servicios, a que nos conozcan más, pues desde luego que está vinculado con la generación de los ingresos y con el desarrollo normal de las actividades, ¿no? Tampoco es una regla tan rígida de en proporción de los ingresos, esa es la proporción que es deducible este gasto, no es de esa manera y la Corte sí lo ha reconocido, ¿no? Entonces, además de todos estos principios teóricos, combinamos un elemento que nos parece fundamental, que es el tema de la materialidad, ¿no? Porque ustedes saben que de hace algunos años se ha vuelto también un caballito de batalla en las auditorías, un cuestionamiento muy puntual, muy incisivo por parte de la autoridad, la materialidad de sus operaciones. Y en un tema como este se va a volver importante también, porque si nosotros queremos demostrar que son gastos que están relacionados con la generación de nuestros ingresos o con el funcionamiento de la empresa, con su desarrollo, pues obviamente esta sustancia que tengamos de cómo sucedió y en qué términos, pues entonces eso va a ser totalmente valioso para que podamos defendernos en los tribunales, ¿no? Ahora déjenme compartirles algunas tesis que A quisiera ver, ¿qué yo opinan? platicarles, ¿no? De cómo hemos visto a los tribunales, hay un poco de todo para que vayamos viendo esa perspectiva de un tema que, como decía, pues la autoridad en su regla general ya tiene una posición adoptada, ¿no? Entonces, vemos este primer precedente donde el Tribunal de Justicia Administrativa justo ha dicho, confirmado el criterio de la autoridad y dicho, pues no, los gastos de propaganda y publicidad no son deducibles cuando se trata de una empresa que tiene la explotación, de una marca, pero tiene una licencia no exclusiva. Y dice, coincido con la autoridad, no es deducible porque el beneficio va a ser para un tercero, porque ese es el titular de la marca, y no es estrictamente indispensable para los fines de su actividad, ¿no? Entonces, vemos esta postura. Cabe señalar, recordemos que este tribunal no es el que tiene la última palabra en los juicios, porque es el tribunal que resuelve la primera parte de los juicios o esta primera instancia, pero pues ya tenemos este precedente que pues en la primera fase de una controversia va a pesar, porque es del máximo órgano de todas los tribunales que resuelven en esta fase y va a decir, pues aquí hay un criterio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en consideración del tribunal administrativo, cuando alguien no es propietario de la marca, los gastos están encaminados según su punto de vista para incrementar el valor de la marca cuando son gastos de publicidad. Entonces dice, oye, pues como son para incrementar en última instancia ese valor de la marca y el titular de la marca es un tercero y no eres tú, licenciatario, que explotas una marca, pues por más que lo utilices para generar tus ventas, estas publicidades, pues no van a ser deducibles. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. En el caso concreto que analizó el tribunal para llegar a esta conclusión, era muy marcado que las regalías se pagaban en función del porcentaje de ventas, que además es lo común cuando se pactan este tipo de contratos. Y entonces la autoridad, al tribunal le genera como mucha preocupación este tema de decir, bueno, pues todos los gastos de publicidad normalmente están vinculados con la marca y la marca es de un tercero y además tú le pagas regalías y encima de todas esas regalías se determinan en función de la venta. Entonces, aunque tú tengas esta finalidad de incrementar tus ventas pagan regalías y con base en eso llegas a esa conclusión. Pero ahí es donde nosotros podemos, pues, digamos, adoptar estos principios que analizábamos hace unos minutos, ¿no? Primero, hacerle ver al tribunal en casos subsecuentes que hay pues, muchísima diversidad de casos y no porque en ese caso concreto hubiera estado tan marcado cómo se usaba la regalía, cómo se usaba la marca y qué beneficios podía generar, no es una regla rajatabla, ¿no? Otra vez hay que atender al casuísmo que ha reconocido la Corte, la estricta indispensabilidad de los gastos y en qué tan relacionado, qué tan necesario puede ser un gasto de publicidad vinculado de manera directa y concreta con las Con los necesidades ingresos. y con los ingresos y con la propia actividad del contribuyente. Entonces, empecé con esta mala noticia, pero ahora déjenme ponerles un ejemplo de una mejor, porque hay otro supuesto donde los tribunales han reconocido que sí es deducible, ¿no? Que son igual, es el mismo supuesto de un sujeto que tiene, digamos, la explotación no exclusiva de una marca, es un licenciatario, no es el titular de la marca, y sin embargo se reconoció que existen gastos que sí son deducibles, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, esos gastos
que pueden estar vinculados a la publicidad, pero que también están vinculados con la comercialización, pues tienen esa connotación de indispensabilidad. Entonces sí vemos cómo los tribunales han hecho justamente esta aplicación que determina la Corte de hacerlo casuístico, de revisar el caso concreto, Ujú. cómo está operando este gasto alrededor, y no simplemente poner a rajatabla una regla como lo hace el tribunal, digo, las autoridades fiscales, de decir, no, pues para mí, cada vez que tú no seas titular de la marca, lo Ujú. siento, esa publicidad no es deducible, ¿no? Los tribunales sí han matizado este perfil de criterio y pues lo llevan justamente en la particularidad de los casos. Hay que Ujú. atender cómo está vinculado, no solo con los ingresos, sino con la actividad o con la necesidad que puede Ujú. tener el contribuyente de invertir en un determinado gasto. Y otro ejemplo donde la autoridad también ha reconocido, justamente, perdóneme, el tribunal, donde ha reconocido esta estricta indispensabilidad, es el caso de las sociedades de inversión. Y otra vez, los tribunales pues reconocen este principio básico de casuísmo en la indispensabilidad y no una Ujú. regla tajante en blanco y negro como lo percibe el SAT. Y en el caso de estas sociedades de inversión, pues también nos ha reconocido para decir, bueno, pues sí, efectivamente, si una sociedad de inversión invierte determinados gastos y el objetivo es para que el público inversionista conozca cómo opera una sociedad de inversión, para que puedan adquirir los valores estas sociedades, pues entonces es lógico que sí es indispensable porque está destinado a que el público conozca cómo operan, cómo invierten y qué van a realizar. Entonces, he ahí Ujú. un ejemplo donde justamente los tribunales hacen este casuísmo directamente vinculado en cómo son las sociedades de inversión. Entonces, no podemos decir que hoy la discusión está rotundamente a favor o rotundamente en contra. Es muy claro que en el caso del SAT está mayormente en contra porque tiene un criterio ya fijo y muy rígido, pero no así los tribunales porque pues han ido matizando dependiendo el gasto y cómo se vincula en el caso concreto con las necesidades del contribuyente, el giro, la actividad, una serie de cosas que se pueden tomar en consideración, como usualmente sucede pues entre los tribunales, ¿no? Entonces, pues esa es la, digamos, la forma en la que los tribunales van avanzando y cómo van determinando estas particularidades de los casos concretos. ¿Cómo ves hasta aquí, Carlos? Estaba yo pensando cuando es que a lo mejor no es un ejemplo, pero me quedé pensando cuando tú rentas un inmueble y el inmueble no es tuyo y tú le generas mejoras y le haces remodelaciones y a poco no le puedes dar un efecto fiscal a eso, inclusive. Claro, claro. O sea, yo te diría, eh, ¿no sería imposible generar ventas o darte a conocer o generar ingresos o mantener el negocio en marcha? Eh, ¿No sería imposible sin publicidad? Coincido, coincido, No, coincido, o sea, coincido. ahora al revés, ¿no? Oye, no solo es estrictamente indispensable, o sea, es necesario, es válido, o sea, de no hacerlo, no existiríamos, o sea, ya olvídate de yo te diría, mi pregunta sería, en tu experiencia, ¿qué negocio pudiera mantenerse en el mercado generando ingresos, generando utilidades, todo, sin invertir en este tipo de conceptos, mi querida Julia? Claro, porque si lo viéramos como la autoridad fiscal lo pretende, con un criterio tan rígido, pues entonces el que se dedica a hacer pan solo podría deducir la harina y la persona que materialmente hace el pan, ¿no? Y la persona que cobra va a decir, no, no es indispensable porque entonces el que hace el pan puede cobrar, ¿no? O sea, hasta ese absurdo podríamos llegar. Decir, bueno, pues no tienes que invertir en publicidad porque pues ya tienes una marca que se va a vender sola, lo cual tampoco es correcto, ¿no? O sea, no hay negocio por más marca posicionada, ¿no? Pensemos en celulares de marca reconocida, carros de marca reconocida.
el refresco más conocido del mundo, y a pesar de eso, de ser marcas tan reconocidas, siguen invirtiendo en eso. ¿Por qué? Porque es indispensable, ¿no? Entonces, cuando además participan en estos mismos ejemplos que puse, franquiciatarios, licenciatarios, personas que se dedican a comercializar, a distribuir, es un castigo extremo el no permitirles esta deducción por el simple hecho de que no sean titulares de la marca y que en beneficio, y la afirmación que en última instancia siempre se va a beneficiar esta marca, ¿no? Me parece que es una afirmación que puede ser incluso arbitraria, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Y veo que Rubén nos comparte que uno de los criterios que ya comentamos, dice él, fue dictado sin un apoyo técnico que confirmara que solo las marcas se benefician con la publicidad, como si el tribunal fuera experto en ventas y marketing. Y coincido completamente, inclusive en uno de los casos que ha resuelto el tribunal administrativo, desecha una prueba pericial ofrecida y dice, no la necesito porque la controversia es meramente si eso no es indispensable a tenor de la ley, y me parece que es al contrario, ¿no? Justamente una pericial que establezca en el caso concreto en qué términos se está generando esa inversión o ese gasto, la actividad del contribuyente, los beneficios que pudo haber no tenido, son elementos de convicción adicionales que sin duda aportan a la discusión. Entonces, pienso que el tribunal efectivamente, Es en este que tema de decir, oye, pues, o sea, te aduces experto en marketing para ahora decir a rajatabla, no van a ser sí, deducibles, y ¿no? hay hablando como contador, es un tema o sea, yo decía, oye, yo rento mi oficina y quiero y necesito hacer unas oficinas arriba adicionales, necesito hacer un aula de capacitación, necesito hacer un comedor, necesito hacer esto para trabajar mejor. Oye, eso hablando como en una similitud, oye, pero el inmueble no es tuyo. Por lo tanto, nadie le incorporaría estas remodelaciones a algo que no es tuyo. Claro que sí, porque yo necesito trabajar mejor. Pudiéramos tener algo así como diciendo, oye, es que yo necesito invertirle a la marca para poder vender, para si vendo, o tendríamos que irnos al origen de la disposición. Yo Sí, creo que tiene tintes como de, no lo sé, tú eres la experta, pero las empresas, hay abuso, hay traslado de beneficios, no hay umbrales, no hay materialidad, se utiliza para mm, bajar la base del impuesto, no lo sé. es un muy buen punto el que tocas, Huberto, porque si fuéramos, vamos a poner la discusión muy objetiva, ¿no? Y déjenme regresarme a esta parte de aquí. En el tercer bullet que ustedes ven, en el cuarto, perdónenme. Si viéramos con un ángulo totalmente objetivo, dice ahorita Carlos, y tiene razón, oye, pero digamos, abuso de la figura, hay beneficios que se están excediendo, y tal vez por ahí pueda haber una distinción que vale la pena tener en cuenta, porque imagínense que estamos hablando de empresas del mismo grupo, pues tal vez ahí la autoridad puede tener una discusión más fuerte que no necesariamente válida, de decir, oye, pues estas empresas pertenecen al mismo grupo y paga regalías y además va a pagar unos gastos de publicidad, porque esos son digamos, los casos concretos que de primera mano le tocó ver a los tribunales. Y ahí, pues, cierto o no, la autoridad argumentó que había un beneficio en exceso porque dice, oye, por un lado deduce el gasto de regalía y además deducir el gasto de publicidad. Puede ser un poco más discutible, ¿no? Y además son intercompañías, pertenecen al mismo grupo. Verdadero o no, puede tener ahí una discusión más grande, ¿no? Pero hoy se ha llevado al extremo y la autoridad pues lo está considerando a rajatabla cualquier gasto en el que tú tengas una licencia, en la que no seas titular de la marca en automático, a rajatabla, voy a considerar que es no deducible. Y ahí pues es donde no necesariamente podemos considerar ese ejemplo de esa manera. En el caso que yo ponía, ¿no? De estas grandes marcas que de pronto franquiciatario las va a tomar y quiere invertir estos gastos de publicidad, que es lógico que se van a necesitar. La mejor marca no se vende sola, o sea, es casi decir, tú
toma una franquicia y no muevas un dedo porque con eso así No. solito los clientes te van a llegar, pero con filas, eso no pasa en el mundo comercial. Entonces, me parece que ahí es donde se pierde esta perspectiva, ¿no? Entonces, como bien comentas, Carlos, creo que es bien importante hacer la diferencia entre cuándo verdaderamente la autoridad puede demostrar que hay un abuso del derecho, por qué se está duplicando la deducción, por qué no hay una razón de negocios en el esquema intercompañía. Ese es me parece que esa puede ser una línea de discusión válida de cara a la autoridad fiscal. Pero cuando lo llevamos al otro extremo y a rajatabla queremos decir que cualquier persona que no sea dueña de una marca no va a poder reducir un gasto de publicidad, pues ahí es donde estamos perdiendo toda perspectiva por lo que dices tú, ¿no? Estamos desincentivando esas medidas para generar ingresos, para el desarrollo Pues, normal de una empresa, ¿no? yo lo entiendo entre partes relacionadas o vinculadas, o sea, me parece que la autoridad tendría que tener, o sea, tiene el tema de precios de transferencia para de alguna otra manera fiscalizarlo, pero entre partes independientes, pues Claro. nadie va a querer pagar más por menos. Por supuesto. Me parece que ahora pudiéramos entender que una propuesta de mejora a la institución jurídica es, bueno, pues no deducible cuando no se cumplan con valores de mercado, con el principio arm's length, entre partes relacionadas o vinculadas, pero entre partes independientes. Sí, totalmente. Y otra vez, ¿no? O sea, si la autoridad a priori toma un criterio general de decir, de saque, no van a ser deducibles estos gastos porque no eres dueño de la marca, pues ahí estamos tergiversando el principio de estricta indispensabilidad, que lo que necesita es un análisis casuístico. Oye, lo que necesita es que en una fase de auditoría, en este caso concreto, revises mi particularidad, revises a qué me dedico, revises cuáles son las actividades que realicé en el ejercicio, cuál era el desarrollo, estos gastos para qué los ejecuté, y no llegar con una argumentación a priori donde pues simplemente se descarta la discusión y se lleva a un tribunal, ¿no? Me parece que eso pues también está lejos de lo que debe ser, ¿no? La fase de auditoría justo es el momento de ese análisis casuístico de la estricta indispensabilidad y no tomar un criterio a priori a rajatabla, ¿no? Y más, como dices, entre partes independientes. Y en partes relacionadas igual, ¿no? O sea, tampoco podemos estigmatizar toda parte relacionada que no sea dueña de una marca va para atrás el gasto, tampoco es de esa manera. Hoy por hoy tenemos muchas figuras en el ámbito fiscal que la autoridad puede y debe de utilizar para entonces rechazar una deducción así. Oye, no tiene razón de negocios, estás tomando un beneficio fiscal, este, no tiene materialidad. Esos podrían ser, no cumples con precios de transferencia. Esos son los elementos que la autoridad activamente tiene a su favor y puede usar y no descartar en regla general, ni siquiera entre partes relacionadas, este tipo de gastos, ¿no? Tenemos aquí un comentario adicional de Nancy. Nos dice, vamos a ver. Es que el tema es muy... Así es, como decíamos, Sí, sí, y sí. eso que solo nos estamos enfocando en el impuesto sobre la renta, ¿no? Nos Sí, sí, comenta sí. Nancy, si el dueño de la empresa es dueño de la marca y éste cobra regalías por el uso de la misma, pero la persona moral realiza gastos de propaganda, en estricta teoría no serían deducibles. Pues ese es justo el tema que estamos comentando el día de hoy, es esta polémica que existe entre la autoridad y los tribunales, porque en la perspectiva de la autoridad dice, oye, pues justamente el dueño de la marca que cobra regalías, pues ese es el que está beneficiado, ¿no? Y Ajá. si la persona moral realiza gastos de propaganda, pues estos no serían deducibles. Y déjenme compartirles un elemento adicional a la discusión. En los años más recientes, mucho se ha enfocado la autoridad, los tribunales, en cuestionar particularmente el gasto de publicidad y se ha dejado un poco de lado el tema de propaganda. En algunos casos se asocia como sinónimos, en otros casos se ha enfocado totalmente en los gastos de publicidad, ¿no? Entonces, creo que también es importante hacer esta distinción entre uno y otro. Pero sí, efectivamente, Nancy, pues esta es la discusión que hoy nos trae en la mesa, porque desde el punto de vista de la autoridad, pues no es indispensable el gasto. Dice, oye, pues es que
si la persona no es titular de la marca, si paga unas regalías, si hay un tercero que es el dueño de la marca que en última instancia se va a beneficiar, pues ese tercero que se dedica a comercializar y a explotar un producto bajo una marca no propia no puede realizar un gasto de publicidad, ¿no? Esa es justo la discusión que hoy nos trae. Y ahí es donde decíamos, ¿no? O sea, es tanto como afirmar Están que una haciendo, marca se va a vender sola, se va a comercializar sí, sola, por sí, más grande que están sea la haciendo empresa. al franquiciante millonario. Coincido, ¿No? coincido. Oye, ustedes están gastando y están y están dándole el negocio al dueño de la marca, ¿no? Pues es que si yo no hago esto, pues tampoco es negocio para mí. Y si no es negocio para mí, pues tampoco es negocio para el titular de la marca. Claro, claro. Y la autoridad se queda con esto segundo, ¿no? Es que va a ser negocio para el titular de la marca. Ajá. Claro. Pero antes que negocio para ese tercero titular de la marca, pues la persona tiene que incurrir en gastos propios, por más que tenga una marca tercera. ¿Cuál sería la diferencia entre tener trabajadores que también son deducibles porque es un gasto que tiene que incurrir esa persona no dueña de la marca? Pues es exactamente lo mismo, digamos, no, porque esos trabajadores en última instancia están haciendo todo en beneficio de la marca. O sea, es difícil tomar esa posición tan a rajatabla y decir, es que un gasto de publicidad en última instancia es un gasto en beneficio, ¿no? Ese es el argumento que se ha utilizado principalmente. Yo coincido que cuando estamos pagando una regalía y además un gasto de publicidad, la discusión es mucho más álgida porque ahí queda duda si se Ujú, está ujú, dobleteando un gasto, lo comparto. ujú. Pero de ahí a decir que un gasto de publicidad es no deducible, porque en última instancia se va a beneficiar un dueño de marca, ahí sí me parece que estamos afirmando algo que no necesariamente es preciso, ¿no? Porque otra vez el que Ujú. comercializa en México, por más famosa que sea una marca, no se puede quedar de brazos cruzados y que solo le lleguen los clientes. Eso no va a suceder. No. El mundo comercial no sucede de esa manera, ¿no? Por más famosa que sea una marca, no llega todo en automático, como el ejemplo que yo ponía, ¿no? O sea, si yo hoy abro bajo la marca más famosa de refresco o carro, abro una franquicia y la pongo en un lugar donde no doy ninguna difusión o no hago pues sí, ese conocimiento del público del producto, pues claro que me va a afectar, ¿no? Y esa es la parte que creo que es importante que se tome en esta disertación y no bajo una afirmación tan tajante de decir todo gasto que genere una persona de publicidad no dueña de una marca, en última instancia va a ser en beneficio de ese tercero. No, me parece que no es tan absoluta la afirmación, ¿no? Eh, mm, pues, ¿cómo ves, Carlos? Ay, yo escuché luego una conferencia de un funcionario bueno, lo decimos, pues, de Coca-Cola porque es pública, y dice, oye, pero pues tú no necesitas meterle tanto dinero a tus anuncios y tus comerciales, ¿por qué lo haces? Pues si se vende sola, no, es que la gente olvida muy rápido. O sea, la Totalmente. gente olvida muy rápido y yo no sé. Y a ver, entonces, ¿qué, por ejemplo, qué seguiría? ¿Cómo cuidamos al contribuyente en un tema preventivo y pues también en un tema correctivo? O sea, llega la autoridad, no está de acuerdo, determina una no deducibilidad. ¿Cómo pudiéramos, hasta dónde el contribuyente tendría que llegar para darle, ahora sí que para, pues de alguna otra manera, darle una seguridad jurídica, mi querida? ¿Cómo Totalmente. podríamos darle, en tu experiencia, Julia, cómo se han dado las cosas? A ver, cómo llega la autoridad y dice, no estoy de acuerdo, no deducible, pum, 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 pum. Y entonces esa vía ahora sí que de controversia o esa vía contenciosa, ¿cómo la has vivido? Claro, pues yo te compartiría, Carlos, que la primera línea de defensa está desde la auditoría, porque Ok. cuando un contribuyente recibe una auditoría en el impuesto sobre la renta y dentro de los gastos que tenga en el ejercicio, ya sea desde su contabilidad o conforme a lo que haya declarado en el dictamen, identifique que tiene gastos registrados
contablemente bajo cualquiera de estos conceptos: publicidad, propaganda, mercadeo, promoción, marketing. Cualquiera de estos conceptos, ¿no? Si lo tenemos registrado así en contabilidad, desde ahí pues tenemos un foco amarillo porque la autoridad probablemente va a poner el dedo en la llaga, y sabiendo el criterio a priori que tiene, pues ahí ya tiene posiblemente una observación casi ganada el contribuyente. Entonces, ahí tenemos que trabajar desde el inicio, ¿no? Si hicimos ese registro contable de esa manera, pues hay que meternos, ¿no? ¿Cómo sucedió realmente la operación? ¿Qué tipo de gasto tenemos? Y empezar a explicar desde el inicio, en sus orígenes, esta casuística de la que hemos platicado, ¿no? ¿Cómo está relacionado con mi actividad, con el desarrollo de mis funciones, con los ingresos o con diversos objetivos que puede tener un contribuyente en el ejercicio cuestionado? El segundo elemento es los contribuyentes que particularmente están en este supuesto, que es el más álgido, en el sentido de que sean licenciatarios de una marca no propia. Ahí sí den por seguro que es una observación, ¿no? Den por seguro que ya tienen un ticket de una observación o una auditoría, y es un ticket donde no vamos a salir airosos en una auditoría sin esa observación. Entonces tenemos que irnos preparando desde el arranque, ¿no? El segundo elemento sería gran parte en el presente de las auditorías, la defensa y la discusión de los tribunales tiene que ver mucho con la parte de la sustancia, las pruebas, la materialidad, porque la mejor defensa necesita esas pruebas, ¿no? Nosotros decimos en el mundo de derecho y defensa que no basta tener la razón, hay que saberla probar y hay que poderla demostrar, ¿no? Entonces, todos esos elementos son cruciales para una buena defensa. Entonces, si ya sabíamos que desde hace algunos años toda la parte documental se ha vuelto muy importante, pues hoy más que nunca le debemos de dar fuerza. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínense que es un gasto que en todos estos ejemplos que hemos puesto, pues es un gasto relacionado para, es más, voy a poner, por ejemplo, ahorita, ¿no? Imagínense que la firma que yo represento dijera, bueno, pues vamos a tomar ahorita una captura de pantalla porque Julia participó este, con, con Carlos en este conversatorio en el que amablemente nos invitaron, y eso lo ponemos en una red social. Si nosotros no somos cuidadosos, se podría interpretar como, pues estás haciendo una Lo actividad está de marketing. promoviendo. Ajá, es una actividad de marketing, de publicidad. No, simplemente es la difusión de una actividad académica, porque es un instituto, porque estamos conversando de un tema fiscal, porque les estoy compartiendo mi experiencia. No es una actividad de publicidad, es compartir la difusión de una actividad académica. No ando repartiendo tarjetas. Esa es la distinción tan relevante en un ejemplo tan sencillo, donde la autoridad pues se puede ir fácilmente para la izquierda o para la derecha, y es mucho de lo que nosotros tengamos, ¿no? Y si no tuvimos la precaución en el mismo ejemplo, ¿no? Donde pues ahorita hicimos esto que acabo de decir, se publica en redes, es un evento académico, y no nos damos cuenta, y el día de mañana, en 5 años, que alguien quiera explicar esta foto qué significa en el mundo de toda la operación de SCAD, y alguien asocia, asume, da por sentado, era marketing, pues solitos ya nos pusimos la soga al cuello, ¿no? Cuando no tenía nada que ver. Entonces, esa es la parte de estar bien preparados para una buena defensa, ¿no? Las mejores defensas van con una adecuada preparación desde los orígenes. Y veo aquí otro mensaje que nos comparten. Ricardo nos comparte que este criterio está siendo utilizado por el SAT para negar las devoluciones, y es verdad. Además de todo, ¿no? De por sí en las auditorías ya tenemos contra. Como muchos de ustedes tal vez lo han vivido, las devoluciones hoy por hoy se han vuelto una fuente indirecta de recaudación, porque la autoridad se ha vuelto mucho más estricta en la revisión de la información vinculada para autorizar las devoluciones, y además en los últimos años se han ido también para las negativas parciales de devolución. Entonces cada vez son más agudos los cuestionamientos, y ciertamente es uno de los que se ha sumado a las muchas causales para hacer negativas de devolución. Y por otra parte nos comparte también Ricardo que no se puede dar por hecho que por la marca te llegarán clientes, más en un mundo cuando existe tanta competencia entre compañías, y es verdad, ¿no? Otra vez,
cuando el tribunal hace una afirmación a rajatabla de que cuando una persona no es dueña de una marca, ese gasto de publicidad en última instancia va a beneficiar a la marca, pues estamos hablando de algo ajeno a la realidad, ¿no? Y es tan sencillo como lo exponía Carlos ahorita, ¿no? La mejor marca, la más posicionada, no se vende sola, ¿no? Porque el mundo de los negocios no opera de esa manera. Entonces, cualquier persona que tenga un negocio comercial tiene que hacer determinadas acciones, actividades y por ende gastos para mejorar sus ventas, su difusión, etcétera. Entonces, es verdad, lo comparto plenamente, Ricardo. Y Rubén también nos comparte, ¿no? Algo que creo que está como una pregunta, transmitir una parte de la propiedad de las marcas a las empresas vendedoras, ¿podría ser una solución? Me parece una solución interesante porque si desdoblamos la marca, podría ser interesante. Ahí te sales en automático de este supuesto de si oye, ya no es titular de la marca, ¿no? Habría que ver de qué tipo de marca estamos hablando. Estaba yo pensando, por ejemplo, los derechos de autor. Recordemos que los derechos de autor, una parte de los derechos económicos son transmisibles, pero los derechos morales no. Entonces, habría que pensar en qué términos puede ser una salida interesante. Estoy más que de acuerdo. ¿Cómo ves, Carlos? Ahora, en el mundo real, si yo sé que mi marca vale mucho, no la voy a compartir por nada. O sea, el negocio es otorgar la licencia o el negocio es venderla. ¿Cuál es el negocio? O sea, yo creo que alguien que hace negocio con su marca y la ofrece en licencia, el licenciatario sabe, primero que no tiene la marca y que no puede irle bien sin esa marca. Segundo, pues que esa marca no se la van a vender, sino trataría de comprarla con el tiempo. Tercero, pues, o sea, es muy difícil deshacerte de un intangible valioso en el mundo de los negocios, porque al final me parece que pudiera ser lo único que valga. Sí, yo comparto totalmente contigo y además ahorita entras en un punto que también se pierde de vista en estas disertaciones que han hecho tribunal y autoridad fiscal, ¿no? Decíamos ahorita, oye, pues ya existiendo una marca, pues el licenciatario se puede sentir relativamente respaldado o protegido por esa marca, es verdad. Y ciertamente no le vas a invertir a posicionar una marca porque por eso pues estás teniendo ese contrato de licencia para obtener esos beneficios. Pero eso no significa que no vas a tener que hacer determinadas inversiones para que tu negocio sea próspero, ¿no? Otra vez, el dueño de una marca no absorbe ni todos los gastos, ni todos los costos, ni toda la inversión que requiera, por más que ya exista una marca con determinado nivel y posicionamiento en el mercado y con cierto valor. Es justamente el riesgo que asume una persona que explota una marca. Justamente ese es el riesgo de que el negocio le vaya bien o le vaya mal, ¿no? Pensemos en cualquier franquicia. ¿Cuántos franquiciatarios no truenan, no funciona o no avante, ¿no? Si fuera tan cierta esta afirmación tan a rajatabla de autoridad de tribunales de sus criterios opuestos, de decir, pues en última instancia es en beneficio de la marca, porque esa marca es la que ya te protegió para poder hacer tus ventas, pues entonces no habría franquicia que no funcionara, ¿no? Todas las franquicias serían ultra exitosas, bollantes, generarían ingresos enormes y no es así, ¿no? Muchas franquicias quiebran, inclusive de marcas muy reconocidas, ¿no? No, y sí creo que sí se ha abusado y sí creo porque luego a nosotros nos pasó una vez en una revisión en donde la autoridad demostró que el licenciatario había pagado más de rentarla o de usarla que ya lo hubiera comprado. Claro, claro, tienes mucha Oye, razón. oye, pues ya compraron como 2 o 3 marcas. Claro, No, pues es que si la como. No, pues es que la respuesta ya la sabemos como fiscalistas. Si yo adquiero la marca, pues yo la deduzco al 15% anual. Si yo no la quiero, pues me la llevo al 100%. claro, claro. Y ahí es donde entra estos nuevos elementos que tiene la autoridad. O sea, perdón, pero hoy la Sí. autoridad desde el 2020 tiene la posibilidad de reclasificar una figura y en un caso como el que dices,
demostrar que no hay razón de negocios de la operación y que eso en el fondo es una venta de marca o es una regalía o etcétera, ¿no? Pero se pretende hacer un castigo a priori a los contribuyentes cuando hoy la autoridad tiene muchas figuras que puede utilizar justamente para determinar los casos donde hay abuso, ¿no? Desde luego, no vamos a dejar de reconocer como expertos en la materia que puede haber determinados abusos. Es válido que la autoridad en esos casos y los propios tribunales digan no es procedente, se abusa del derecho, pero hay mecanismos para detectarlo, ¿no? No puede ser una generalidad y decir a priori ningún gasto de publicidad de un no dueño de marca no se puede utilizar, ¿no? Me parece que lo comparto completamente, Carlos. Sí, y tiene tiempo que hay existe el criterio no vinculativo, en donde, pues si hay parte relacionada, luego aprovechan la marca, luego la pasan a una parte relacionada en el extranjero y le vuelven a sacar. Me parece que tiene indicios es una no es, sí, podría ser una institución que está me parece que es un tema de norma de antiabuso. Tiene mucho que ver con algo que el contribuyente, no todos aquí es justos por pecadores, me parece, pero sí me parece que se ha abusado en muchos de los conceptos que estamos comentando y que la autoridad, pues, como en cualquier relación, pues, dice, pues, no se pasen de listos, Sí, coincido. ¿no? Si empezáramos a pensar ¿No? como en estas grandes reflexiones, lo comparto, ¿no? No. O sea, la realidad es que pagan justos por pecadores. Creo que eso es una realidad. Esta discusión va a seguir porque pues, la autoridad tiene este criterio, va a seguir con el mismo. Va a seguir la discusión en los tribunales, me parece, porque afortunadamente se han ido distinguiendo, a pesar de este supuesto donde de pronto se ha dicho el tribunal, pues un gasto de propaganda, publicidad no es deducible para quien no es dueño de una marca. Por el otro lado, también ha sido Entonces, congruente en reconocer que puede haber gastos de publicidad en mm, el mismo supuesto para un no dueño de marca que sí pueden estar relacionados con una deducción válida, ¿no? Entonces, la discusión va a seguir, creo que eso es una realidad. Y como dices, ¿no? Hoy por hoy están pagando justos por pecadores porque determinados ujú. casos aislados que posiblemente se pudo haber abusado de determinada figura o criterio, de pronto, pues resulta que eh, pagan los justos por pecadores y se vuelve un criterio generalizado para el tribunal, ¿no? Es Este, una deducción que queda en stand-by, o sea, es una deducción que si tú sabes que te vas a ir por esta línea, la autoridad lo va a cuestionar, o sea, ya sabes, es como en tu casa, si llegas después de tal hora, va a haber bronca, así es. ¿no? O sea, aunque estés haciendo el bien, Me gusta el supuesto, me gusta, ¿no? Carlos. O sea, va a haber problema porque no puedes llegar tarde, no puedes llegar muy tarde, no puedes, o sea, aunque estés haciendo el bien, me parece que aunque estés haciendo la deducción y sea real y sea razonable, y esté a valor de mercado y la contraparte sea la obtención de ingresos y luego la generación de utilidades, el pago de impuestos, pues la autoridad, me parece que la línea que tiene la autoridad, pues es de entrada cuestionarla y como consecuencia rechazarla. Ujú. Así es, totalmente. Efectivamente así es, mi estimado Carlos. Veo aquí otro comentario de Ricardo que nos comenta que una posible solución puede ser que en los contratos de distribución o cualquier otro tipo se estipule que correrá a cargo de la persona moral los gastos de publicidad y propaganda. Y yo les diría, es parte de la gran discusión, Ricardo, porque justamente los tribunales se han metido a disertar en esos supuestos cuando se Ujú. estipula que estos gastos de publicidad y propaganda corren a cargo del licenciatario, dice justo la autoridad, pues el tribunal y tanto la autoridad como el tribunal han dicho en ese Ujú. caso, bueno, pues por más que corran a su cargo, no son indispensables porque en último fin están beneficiando a la marca de la que tú no eres titular
es en beneficio de un licenciante y por esa razón no cumple el requisito de estricta indispensabilidad. Es justo parte de la discusión, ¿no? Este, cómo se estipulan estos cargos. Entonces, efectivamente vamos a seguir en la batalla. Me parece que la autoridad fiscal por lo pronto no va a dar marcha atrás, va a seguir con esto mismo. Entonces, pues es un tema muy recurrente donde vamos a tener que seguir a su vez en la batalla con los tribunales, tratando de llevar justamente a esta claridad de que hay que distinguir los casos, ¿no? No podemos aplicar una regla general rígida. Siempre se ha establecido que la estricta indispensabilidad está vinculada con el casuísmo de los contribuyentes y en este supuesto concreto que estamos platicando el día de hoy no es la excepción y sigue siendo, ¿no? Entonces, finalmente, pues recordarles también que pues este tema de publicidad tan solo es el punto uno que mencioné, porque como decíamos, apenas se nos iba a dar tiempo en esta pequeña charla, pero recordemos que el tema trae sus aristas adicionales, ¿no? Porque en aplicación de tratados también la autoridad trae la discusión de que no son beneficios empresariales y en tema de exportación de servicios, pues hay una gran discusión de que debe de ser aprovechado en el extranjero. Y el tema del aprovechamiento del extranjero también ha generado una enorme discusión. La Suprema Corte ya sentó por ahí un criterio que es el que ha prevalecido. Entonces, vaya, este tema de publicidad, gastos de propaganda, mercado, etcétera, va a seguir en los tribunales. Hay tres grandes rubros de discusión, como ustedes los ven aquí. El día de hoy decidimos enfocarnos particularmente en los de propaganda, de publicidad para la deducción en renta, pero como ustedes saben, pues esta discusión se abre a otras aristas fiscales igualmente controversiales, ¿no, Carlos? Ay, pues qué agasajo, porque te voy a pedir que esto tiene que continuar, o sea, continuará, porque necesito que en otro conversatorio, pues tendríamos que hablar de gastos a prorrata. Totalmente de acuerdo Y contigo. eso, pues, híjole, pues es como se abren muchísimas aristas y por supuesto, pues sí, pues la autoridad ya sabe que el contribuyente tiene que acreditar materialidad, razonabilidad. O sea, sí creo que la autoridad siente eh, que puede tener indicios de que se están trasladando beneficios. O sea, sí creo que eso sea por todo el antecedente que traemos. Sí creo que la autoridad, por eso yo te decía que sí creo que hay muchísimos, pues tiene todo, huele a norma antiabuso, huele a norma antiabuso. Se ha abusado y la autoridad ya tomó una posición y como dices, va a haber problema, lo va a cuestionar siempre, ¿no? Sí, estoy más que de acuerdo. Es parte de un abuso y hoy se vuelve el abuso al revés, ¿no? Porque ahora es una regla rígida que, que genera, digamos, un desbalance en las deducciones y rompiendo este principio de deducciones estructurales y las que forzosamente deberían de ser reconocidas. Estoy de acuerdo, Carlos. No, y estás entre en medio, porque si lo niegas o le das en la torre a las empresas, o sea, también afectas mucho. Y si lo permites, pues también las empresas abusan. Es un tema muy complejo, pero bueno, lo importante del conversatorio es que la comunidad Orfe sepa que estos conceptos se tienen que soportar, tienen que ser reales, tiene que haber una sustancia económica, tiene que haber elementos de materialidad, la autoridad lo va a cuestionar y la autoridad va a esperar a que tú atiendas a la autoridad demostrándole que los conceptos son reales y que no estás abusando de esto, me parece, y pues comprar veladoras para que la autoridad pues no cuestione o no llegue, porque pues ya lo conoce, yo creo que ya conoce el caminito, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que estar preparados, hoy más que nunca es así. Las auditorías han evolucionado, la autoridad se ha vuelto mucho más rigurosa en auditorías, en devoluciones, entonces tenemos que caminar en ese mundo, ¿no? Hoy por hoy, la autoridad tiene muchas facultades, entre ellas cuestionar la razón de negocios
en los criterios hasta ahora no se ha utilizado ese elemento para esta discusión, pero claro que juega, ¿no? Esa razón de negocios que se puede tener en el caso concreto versus la estricta indiciabilidad es una mancuerna necesaria, entonces en los siguientes años va a ser un elemento que también tenemos que tomar en consideración. Ay, qué maravilla. Bueno, pues entonces que el contribuyente sepa que si él eroga este tipo de conceptos, va a ser una deducción que va a cuestionar la autoridad y que puede a uno y que va a tener que resolverla hasta las últimas instancias. O sea, no es una deducción normalita, natural, no hay deducciones sencillas, pero me parece que esta, pues es que el contribuyente sepa que va a haber problemas, o sea, va a haber bronca, o sea, no es una deducción que ay, normal como cualquier otra, ¿no? Como pudiera ser la más fácil, que me parece que yo, el costo, ¿no? O sea, el costo de ventas me parece que es la más sencilla, mercancías, acumulas el ingreso como que es la más sencilla, o sea, todo el mundo, es difícil pensar que no vas a deducir mercancía, ¿no? O sea, pero en este caso va a haber problema. Ay, Humberto, pásale su reconocimiento, ya sé que pues el reconocimiento se lo tenemos que dar permanentemente a Julia, pero ahí tenemos un pequeño reconocimiento de todos los que tiene ahí para que lo guarde ahí en la carpetita ahí del mes, para que ahí nos... Y le ponemos en, continuará porque me parece que pues, pudiéramos hablar de otro tipo de conceptos y qué mejor que Julia esté con nosotros, pues ahora sí que aprendiéndole y disfrutando pues todos estos temas que, pues de actualidad, más bien de realidad, o sea, de realidad y de actualidad. Así que nos tenemos que ir. Gracias, Julia, mi querida maestra, la maestra Julia Isabel Castillo Pineda. Pues ya vieron que pedazo de abogada y pues ya saben que pues está obviamente vigente y está atendiendo a los contribuyentes en todos estos temas que seguramente pues si el contribuyente no va a poder atender solo, necesita siempre de tener un aliado legal y bueno, pues qué mejor, ya sabemos pues que ya que tenemos que atender este tema. Así que la maestra Julia Castillo estuvo con nosotros aquí en Conversando con Norte. Gracias y continuará, la vamos a seguir invitando. Gracias, Julia, gracias. Muchas gracias a ti, Orozco, muchas gracias al Instituto, Carlos, de verdad les agradezco mucho la invitación y felicidades nuevamente por estos conversatorios que nos impulsan a todos a estar al pendiente de los temas fiscales. Entonces, muchas gracias, Carlos, muchas gracias al Instituto y un abrazo para todos. Gracias. Gracias, chao. Nos vemos próximo miércoles, 1 de la tarde aquí en Conversando con Norte. Gracias. Hasta luego.